Boo Soo-mi llega a un pueblo a 4 horas de Seúl para presentarse a un puesto de profesora de preescolar. ¿Y cómo es que llegó ahí? 3 meses atrás se presentó a una entrevista para guardaespaldas del grupo Gasan. Su verdadero nombre es Kim Jong-un. Está nerviosa porque ve a chicas más preparadas que ella y cuando la llaman, el reclutador se burla de su currículum, a lo que ella responde que fue premiada como ciudadana valiente por atrapar a un abusador en el metro. Y cuando le dicen que lo que necesitan es a una persona con intuición y rapidez para actuar, y que ella no lo es, se ve resignada, pero vuelve corriendo, no completa un golpe, sujeta al reclutador antes de que caiga y le explica todas las acciones que acaba de hacer, a lo que Gas-no, su jefe y dueño de la empresa, a través de los audífonos, le dice que la contrate. Ya le están dando las indicaciones para comenzar a trabajar, pero Idon, el reclutador, recibe una llamada y al colgar va hacia ella a preguntarle si acaso tiene antecedentes penales. No la contrataron. Y Suno la está observando por las cámaras. Para rematar su mal día, llega a casa y se encuentra a su mamá saliendo de su casa, robándole de nuevo su dinero para el alquiler. Discuten y su mamá termina yéndose sin remordimientos después de pegarle una cachetada. ¿Y cuál fue el delito de Jong-un? Robar toallas higiénicas en una tienda. Y por eso fue llevada a un reformatorio por 6 meses. Esto le informa Idon a su jefe. Agrega que en sus trabajos anteriores tuvo un desempeño excelente, pero que tiene deudas debido a su madre, que pidió préstamos millonarios a su nombre. Suno le pide que la llame. Lo hace y le pregunta qué dijo una vez que salió de la entrevista. Ella responde que lo lamentaba, y Suno le dice que queda contratada, porque además de hábil, es sincera. Ella se emociona junto a su compañera de trabajo que se muestra muy feliz por ella. Jonan llega a la casa de Suno y ayuda a Dong-min, que es productor de fresas y está dejando ahí un pedido. Lo hace cada 2 semanas. Le informan a Jonan cuál será su horario y rutina. Además, va a vivir en un nexo de la casa y conoce a su compañera de cuarto, es Yeji, que muestra intenciones de acercarse como amiga, pero Jonan le dice que no las tiene, pero que sí pueden hacer algunas actividades juntas siempre y cuando no implique gastar dinero. Esa noche va a buscar algo de comer y ya que Suno no quiso comer su cena, la ama de llaves le dice que se la coma. Ella feliz va a hacerlo pero la escupe y bota porque está horrible. Así que mientras busca algo de comer, se da cuenta que hay algo raro en la alacena. Así que regresa en la noche y desactiva una camarita que estaba ahí guardada. Son las camaritas que ha colocado Suno y él la está observando y se dice que es realmente hábil. Jong-un, de curiosa, googlea el nombre del jefe y se entera de que enviudó al año de casado y que hace unos años murió su hija por sobredosis. Por otro lado, la señora Choi le informa sobre la nueva guardaespaldas a la otra hija de Suno. Esa hija es Son-young y se encuentran en el cementerio por el memorial de muerte de la esposa. Suno deja sus flores y luego la hija las tira y pone las de ella diciendo que así solo hayan estado casados 1 año, debería saber al menos la flor favorita de su madre, y regresa a su sitio al lado de su hermano, Song-woo. Ellos no son sus hijos biológicos, son los hijos de la difunta esposa, y su única hija biológica fue la que falleció. Además, el chofer le cuenta que Sun-young mantiene control de todas las mujeres que rodean a Sung-woo. Regresan al auto y Sung-woo ha notado una cicatriz en la muñeca de Jong-un y le pregunta cómo se la hizo. Y ella responde que le dirá con la condición de que él también responda a su pregunta. A lo que le dice que la golpearon y pregunta por las cámaras ocultas y que pensó que era porque era un pervertido. Él se ríe y ella continúa diciendo que es raro que solo haya una cocina y que no haya en el anexo donde está y que alguien intenta eliminarlo. Sung-woo agrega que sigue averiguando. Y cuando ella replica que si hay alguna recompensa, él solo le responde que lo tome como una búsqueda del tesoro. Días después, se dan las vacaciones y los trabajadores se van excepto Jong-un. Y cuando vuelve tarde a la mansión para cocinarse algo, se encuentra con Sung-woo, quien le dice que esperó bastante y que ya sabía que se estaba quedando. Se sientan a comer y él la mira como si tuviera a su hija enfrente. Ella le pregunta si acaso está pensando en su hija que murió. Y él le cuenta que cuando no tenía nada, tuvo un breve romance, y de ahí nació su hija.
que creció en un orfanato por 19 años sin saber que tenía un padre y que creció llena de resentimiento hacia él. Siempre estuvo a la defensiva. Mientras tanto, la señora Choi le informa a Sun Young que quizás la guardaespaldas esté todavía en casa. Y esta agrega que ¿por qué no se lo dijo antes? Que quién sabe qué puedan estar haciendo. Y se baja de su auto para irse caminando, ya que hay congestión por un accidente. Tocan la puerta y Sun-ho le dice a Yonan que se esconda, que no pueden saber que está ahí, y va a la puerta. Sun-young entra y comienza a revisar varios cuartos mientras que Yonan está escondida, recordando cuando hacía lo mismo para huir de su padre que la buscaba con un martillo y cuerdas. Sun-young no encuentra nada y se va, pero para eso Yonan ya está llorando del miedo. Ella regresa a su cuarto. Más tarde, recibe una llamada de Sun-ho y ella entra a la oficina cuando de la nada se abre una puerta oculta. Entra y llega al cuarto secreto de Sun-ho, donde ve todas las imágenes de las cámaras. Ella le pregunta si de verdad alguien intenta eliminarlo, y él le muestra una foto de su hija, Yerim, que la trajo a vivir con él cuando tenía 19 y luego la envió a Nueva York porque quería estudiar arte, y agrega que eso de la sobredosis es falso, que alguien la eliminó, y le muestra otra foto, la de la persona que lo hizo, de un recorte de un periódico de Aya. La persona es Sun-young, y que esos hijos lo ven como el hombre que les quitó su herencia, y fue peor cuando apareció Yerim, otra posible heredera. Sun-ho confiesa que tiene una enfermedad terminal y que solo le dan unos 6 meses de vida, y que antes de morir quiere vengarse de ellos de la forma que más temen. Va hacia otra puerta oculta y abre una caja de seguridad mostrando dinero y lingotes de oro. Yonan le pregunta qué puede hacer por él y Sun-ho le entrega una cajita con un anillo y le pide que se case con él. Que si lo hace será la dueña y señora del grupo Gazón. Y eso es a lo que más le temen los hijos. Que ella, al ser su esposa, será la que más acciones obtenga de la herencia y los hijos van a actuar de la misma forma que hicieron con Yerim. Pero esta vez van a esperar y les tenderán una trampa, que ella será la carnada, y podrán detenerlos por conspiración e intento de asesinato, que las personas no cambian. Y lo dice porque cuando murió su esposa, Sun-young, igual que en el memorial, botó las flores de él y le dijo que un simple gerente se casó con su mamá por interés, y que él también debió morir con ella y no quitarles lo que era de ellos. Yonan le devuelve la cajita y le agradece. Regresa a su cuarto a guardar sus cosas, y en eso su mamá la llama pidiéndole dinero, y Yonan grita para botar su frustración. Se calma y regresa a colocarse el anillo diciendo que acepta casarse. Terminan las vacaciones y se regresa a la rutina. Jong-ran coloca una pastilla en el café del chofer y provoca que le urja ir al baño, justo cuando están a punto de salir a la empresa. Así que es Jong-ran quien termina conduciendo y llevándolos a registrar el matrimonio. Y Don, que además es abogado de Sun-ho, se presenta como testigo de la unión. Previamente, Jong-ran ya ha firmado un contrato donde se estipula que 3 meses después del deceso del jefe, ella emitirá su voto para elegir a un nuevo presidente y asegurarse que los hermanos Ga no vuelvan a pisar la empresa. Una vez que esto se cumpla, ella heredará todo lo del presidente, pero también será ella quien ejecute la muerte del presidente a través de la eutanasia. Ella duda por esta última cláusula, pero toma la decisión de firmar. Días después, Idon le informa que pasará 3 meses en su tierra natal, Muchang, donde no hay estación de tren y además está a 4 horas de Seúl. Sun-ho le dice que es por su seguridad, porque si los hermanos se enteran, van a ir a por ella, así como lo hicieron con su hija, y que allá fingirá ser una profesora. Afuera, la señora Choi se pregunta qué tanto hablan y se pone a escuchar, pero Jong-han se da cuenta y hace que la señora caiga, a lo que Sun-ho le dice que le pagará más que Sun-young y que por favor deje de cocinar. Y le entrega una tarjeta para que la use como quiera. Más tarde, Jong-ran llega a su cuarto y recibe una llamada de Sun-ho. Ella sale de inmediato a la mansión y al llegar al cuarto lo encuentra en el suelo. Lo llevan de emergencia al hospital y el médico, que también es de confianza y oculta lo de la enfermedad, le dice que ahora solo está aplicando medicamentos para calmar el dolor y que debe prepararse para el momento, y que probablemente solo le quedan 3 meses.
Eso lo escucha una enfermera detrás de la puerta y se lo informa a Sun-yeon, quien después le dice a su hermano que por fin reclamarán la herencia que les dejó su madre. Suno se alista para volver a casa y le dice a Jong-ran que apliquen la eutanasia esa noche porque no quiere volver a experimentar ese dolor, y más tarde el doctor le entrega el medicamento que debe aplicar. Llegan a casa y Suno le pide a Jong-ran que vaya a verificar que la señora Choi haga bien sus fideos, que serán su última comida. Le insiste como 3 veces y ella sale. En ese tiempo, él aprovecha en poner a grabar su celular, tomar su arma y se autoelimina. Jong-ran escucha el sonido y al llegar a la habitación se encuentra con la escena. Idon llega detrás de ella y cierra la puerta para que los empleados no vean nada. Se llevan el cuerpo y la prensa ya ha informado del hecho. Los hermanos comentan que no se esperaban esto, y cuando llega Idon, les habla con puro sarcasmo y señala que la junta para colocar a Song-woo como director general no se dará de inmediato porque hubo un cambio en el testamento. Llegan al funeral e Idon les presenta a Jong-ran como la viuda de Sun-ho. La reconocen como la guardaespaldas y Sun-yeon se le acerca y comienza a ningunearla. Pero Jong-ran le hace el pare diciendo que debe respetarla porque ahora es su madre. Idon oculta a Jong-ran y la saca. En eso, Dong-min, el de las fresas, llega a dar sus sinceros respetos. Jong-ran llega a la casa a guardar sus cosas. Los empleados están sorprendidos pero igual la tratan de señora, mientras que los hermanos están viendo la manera legal de anular todo, pero les comentan que el registro de matrimonio se hizo correctamente, y cuando Song-woo reclama que el dinero originalmente era de su madre y que les corresponde, les dicen que es cierto, pero que luego de la muerte de la señora, el patrimonio que acumuló Sung-ho por su cuenta fue mucho mayor y superó al de su madre, y al salir, los dos hermanos se van contra el abogado, amenazándolo y golpeándolo. Esa noche, Sun-yeon le pide a la señora Choi que encierre a Jong-ran y que no la deje ir al cortejo fúnebre. En realidad, la quiere encerrada una semana. Yeji escucha a la señora Choi decirle esto al chofer y corre a contárselo a Jong-ran. La señora Choi ha colocado somníferos en un café y el chofer está listo para golpearla. Jong-ran baja, recibe el café y pregunta qué le puso. Se lo lanza a la cara, reduce al chofer y escapa. Y Yeji se encarga de eliminar los duplicados de las llaves del auto para que no la persigan. Le informan a Sun-yeon que Jong-ran está camino al aeropuerto y ella pide que la atrapen, mientras que Jong-ran le dice a Idon que deben ajustar su plan. Llega al aeropuerto, deja el auto afuera y se mete al baño. Para eso los que la siguen ya han llegado a buscarla. En el baño, Idon le da su nueva personalidad, Boo Se-mi, y le advierte que Mu-chan no se vaya a dejar llevar por la soledad y comience a salir con hombres porque eso será su perdición, a lo que ella responde que en su vida no hay lugar para el romance. Se cambia y llega a Mu-chan en bus. Idon le escribe diciendo que su primo irá a recogerla y que ya se comunicó con la directora del colegio. Quien llega a recogerla es Dong-min, el de las fresas. Ella lo reconoce porque lo vio antes en la mansión y se oculta, pero cuando él va a decirle que se le hace conocida, ella responde segura que es Boo Se-mi.